árboles. Entonces, vamos a ver que así como las secuencias se definen recursivamente, los árboles binarios también se definen recursivamente. Y por lo tanto también se pueden considerar estructuras cuyas propiedades se pueden demostrar usando inducción estructural. Y, así se suelen usar en informática. Entonces, terminamos la clase de hoy contándoles, igual que con las secuencias, cómo se construyen árboles. Entonces, con las secuencias modelamos listas ordenadas de elementos de algún conjunto. A esas estructuras se les llaman estructuras lineales. ¿Por qué se le llaman estructuras lineales? Porque finalmente una lista es un elemento y luego hay otro 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 elemento y así. Y las listas son listas y es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto de la lista. Entonces a esas listas se les llaman, a esas estructuras de datos se les llaman estructuras lineales. Porque si uno las fuera a dibujar, pues las dibuja como con una línea. Entonces se llaman lineales. Pero hay otras estructuras muy usadas en informática, que son un poco más complejas, que se llaman estructuras ramificadas y que también sirven para modelar datos de tamaño arbitrariamente grandes, pero es más adecuada para modelar otro tipo de datos y ciertas operaciones y tareas. Y esa estructura, que yo me imagino que ustedes también ya han programado o visto en algunos de los lenguajes de programación, en los ejemplos de problemas que han resuelto con programación, se llaman los árboles. Entonces, los árboles hay de muchos tipos. Hay árboles generales, binarios, binarios completos y muchos más. Pero digamos que son estructuras no lineales, sino ramificadas. Por ejemplo, aquí tengo un árbol. Esto es un árbol. Entonces, ¿qué tiene típicamente un árbol? Un árbol tiene nodos. Estos son los nodos de los árboles. ¿Sí? Y típicamente un nodo puede tener información y puede tener hijos. Entonces, este sería como el hijo izquierdo de ese árbol y este sería como el hijo derecho de ese árbol. Y los hijos son a su vez árboles. Entonces, este árbol que está aquí es un árbol que tiene una raíz, que tiene un hijo izquierdo y que tiene un hijo derecho. Y hay árboles que no tienen hijos, como este, que está dibujado allí. Entonces, esos van a ser los árboles básicos. Y los árboles que tienen hijos, sus hijos también son árboles. Aquí hay otro árbol. Este es otro árbol. O sea, fíjense, lo que estoy tratando de mostrar es que hay muchas formas de los árboles. Pero estos árboles tienen una propiedad y es que tiene un hijo izquierdo y un hijo derecho, tiene dos hijos. Pero este, por ejemplo, no tiene hijos de ahí para abajo. O este, por ejemplo, es un árbol que tiene un hijo derecho, pero no tiene hijo izquierdo. O este, por ejemplo, es un árbol que tiene, este es un árbol que tiene hijo derecho, hijo izquierdo, pero no tiene hijo derecho, ¿cierto? Eh, Hay muchas formas de árboles. También puede haber árboles que parecen listas, porque solamente tienen un hijo, un hijo, un hijo, un hijo. O un hijo y luego dos hijos, un hijo y luego dos hijos, o un hijo y luego tres hijos, o un hijo y cuatro hijos. Son árboles que no son binarios, son ternarios, cuaternarios o árboles de enearios se llaman. ¿Sí? O este también parece una lista que tiene sus hijos izquierdos, o este tiene un hijo izquierdo y un hijo derecho, o este tiene un hijo derecho y un hijo izquierdo. Bueno, y hay árboles que se llaman binarios porque siempre sus hijos son árboles binarios, como por ejemplo aquí, este es un árbol binario, su hijo izquierdo y su hijo derecho. Y luego este señor es binario, sin hijos. Pero este señor, si tiene hijos, tiene dos. Y aquí, si tiene hijos, tiene dos. Aquí este que tiene hijos tiene dos, este que tiene hijos tiene dos. Entonces, fíjense que hay árboles binarios, eh, hay árboles de muchas formas, pero nosotros aquí nos vamos a interesar en
describir formalmente los árboles binarios completos. Entonces, un árbol binario completo es uno como de este estilo del último que hay aquí. Completo es que, completo es que tiene dos hijos cuando tiene hijos. Tiene dos hijos. Entonces, vamos a describir los árboles binarios completos recursivamente. Entonces, vamos a describir el conjunto de árboles binarios completos como el conjunto ARBIN CA, que significa árbol binario completo de elementos de A. O sea, tengo un conjunto A y voy a hacer un árbol binario completo con elementos de ese conjunto A. Un árbol binario completo de naturales, o un árbol binario completo de cadenas, un árbol binario completo de lo que yo quiera. Entonces, los árboles binarios completos se definen recursivamente así. O sea, recursivamente digo, ¿cómo se crean árboles binarios completos? Entonces, primera regla, ¿cómo se crea un árbol binario de la nada? Entonces, dado un elemento de A, porque va a ser árboles binarios de A, voy a crear el árbol, este es la letra griega nabla, nabla de R, entonces va a ser el árbol con raíz R y sin hijos. O sea, es lo que se llama una hoja. Árbol con raíz R y sin hijos, es lo que se llama una hoja. Y se va a representar de esta manera. Este es el árbol que no tiene hijos y cuya raíz es R. Y la otra manera de construir árboles es a partir de otros árboles. Entonces, si yo tengo un elemento de A y otros dos árboles ya construidos, entonces voy a construir un nuevo árbol A, que es R con esta flechita así y con este A1, A2. Esa notación sintáctica me va a permitir construir un nuevo árbol binario completo de A. ¿Sí? Que va a significar el árbol que tiene raíz R, hijo izquierdo A1 e hijo derecho A2. O sea, un árbol binario con dos hijos. Y raíz R, hijo izquierdo A1, que ya es un árbol binario, y hijo izquierdo A2, que es otro árbol binario. Pero recuerden que esos árboles binarios pueden ser o de esta misma forma o hojas. ¿Sí? Entonces, visto gráficamente, construir un árbol binario es como este dibujito que hay aquí, que dice, construyo la raíz típicamente uno la describe como con un circulito que es el nodo, y el árbol izquierdo y el árbol derecho, típicamente uno usa triangulitos. Ese triangulito, si yo lo abro o lo hago zoom, pues tendrá circulitos y triangulitos, circulitos y triangulitos, hasta que llegan a las hojas. ¿Cómo son las hojas? Las hojas son circulitos que no tienen hijos, pero que tienen un valor, porque en todo nodo hay un valor del elemento, del tipo del árbol que yo estoy construyendo. Si es un árbol binario completo de naturales, en todo nodo hay un número natural. Si es un árbol binario completo de cadenas de caracteres, en cada nodo hay una cadena de caracteres, y así. Entonces, con estas dos reglas ya tenemos una manera, un mecanismo para construir árboles binarios completos de la nada, o sea, de a poquitos, incrementalmente, vamos construyendo árboles binarios completos. Entonces, así como con las secuencias, definimos las reglas de construcción de secuencias, con los árboles definimos las reglas de construcción de árboles. Hay dos reglas para construir árboles. Una construye árboles de la nada, otra construye árboles a partir de otros dos árboles, ¿cierto? Entonces, así como lo hicimos con la secuencia, lo hicimos con los árboles y ahora vamos a empezar a construir y a jugar con los árboles. Entonces, por ejemplo, miren este árbol que acabo de construir. Voy a construir el árbol, este es el árbol binario que tiene solamente el 10 y no tiene nada más una hoja. Este es el árbol binario que tiene 5 como raíz y el árbol izquierdo es la hoja que tiene el 3 y el árbol derecho es la hoja que tiene el 7. Y este es el árbol que tiene 8 como raíz y que tiene como árbol izquierdo este y como árbol derecho este. Gráficamente uno lo puede ver así, el árbol que tiene 8 como raíz, ese es este 8, y que al lado izquierdo tiene este árbol y que el lado derecho tiene este árbol. El del lado izquierdo, que es este árbol que hay aquí, que tiene raíz 5, izquierdo el que tiene 3 y derecho el que tiene 7, y el que tiene 3 y el que tiene 7 son hojas, por eso no tienen hijos. Y el derecho es este, que es este de aquí. Entonces, digamos, lo que estoy tratando de mostrar es que como a uno le dibujan los árboles, corresponde a esta manera sintáctica de construir árboles. Pero uno lo que tiene en los lenguajes de programación típicamente son maneras sintaxis para construir los valores. Y
Esas sintaxis se las imagina visualmente de alguna manera porque quiere representar eso. Entonces, pero típicamente tiene que haber una sintaxis para escribir esas cosas y esa es la sintaxis para construir árboles binarios completos. Entonces, este árbol binario completo se construye con esta sintaxis. ¿Listo? Y así como construimos valores, ya tenemos árboles, podemos construir funciones que exploren, que hagan cosas sobre esos árboles. Entonces, funciones típicas sobre árboles. Por ejemplo, la función que dado un árbol, le pregunto cuál es la raíz y me dice cuál es su raíz. Entonces, las funciones sobre árboles se definen recursivamente cómo se construyen los árboles. ¿Cómo se construyen los árboles? Se construyen como hojas o como una raíz con dos hijos izquierdo y derecho. Entonces, las funciones se definen igual. La función, dado un árbol, la función raíz me devuelve quién es el elemento raíz de ese árbol. Entonces, ¿cómo se define la función raíz? Pues, si es la raíz de una hoja, entonces la raíz de nabla de R es R. Y si lo que me están pidiendo calcular es la raíz de un árbol construido con con el constructor de árboles, R, árbol izquierdo y árbol derecho, entonces, ¿qué es la raíz? Pues la raíz es la que está aquí, en esta R. ¿Sí? O sea, la raíz no la voy a buscar ni en el hijo izquierdo ni en el hijo derecho, la busco siempre allí. Otra función típica sobre árboles binarios es deme el hijo izquierdo de un árbol. Entonces, dado un árbol binario completo, esto me da un árbol binario completo. Si el árbol era una raíz, era una hoja, pues no está definido la función izquierda porque las hojas no tienen árboles izquierdos. Entonces, está definida parcialmente esta función. Pero si el árbol era un árbol definido como R flechita A1, A2, entonces, ¿quién es el izquierdo? Pues el izquierdo es A1. Y lo mismo pasa con la función árbol derecho. De las hojas, pues no está definido porque las hojas no tienen árboles ni izquierdos ni derechos, pero el derecho de una que no es hoja es el A2. Y entonces por eso, y en los dibujos uno pone aquí el de A1 y aquí el de A2 para que este fuera el izquierdo y este es el derecho. Y por eso uno los dibuja así, para que coincida con la representación que uno tiene en la cabeza. Y estas funciones están definidas con esa representación. Otro función típica sobre los árboles es cuántos nodos tiene el árbol. Por ejemplo, este árbol tiene 1, 2, 3, 4, 5 nodos. Entonces, ¿cuántos nodos tiene un árbol? Entonces, lo vamos a hacer por casos. Si el árbol es un árbol hoja, entonces solo tiene un nodo. El árbol hoja solo tiene un nodo. Entonces, la respuesta es 1. Pero, si el árbol es un árbol construido con una raíz, un hijo izquierdo y un hijo derecho, ¿cuántos nodos tiene? Pues tiene el nodo raíz, es 1, más el número de nodos que tenga el hijo izquierdo, más el número de nodos que tenga el hijo derecho. Esa es la función nodos. Entonces, fíjese que se define recursivamente por la manera como están definidos los árboles. La función altura. ¿Qué es la altura de un árbol? La altura de un árbol es la distancia más grande entre la raíz y una hoja. En este caso, en este árbol, la distancia más grande para llegar de una raíz a una hoja es este que llega 1, 2 pasos para llegar de la raíz a esta hoja. Y de aquí a esta hoja. Entonces, eh, la altura de un árbol binario hoja no tiene altura porque es cero, porque no hay distancia de la raíz a la hoja, no hay que recorrer nada. La raíz es la hoja. La raíz es la hoja, luego no hay que recorrer nada para ir de la raíz a una hoja. Luego la altura es cero. Pero la altura de un árbol binario construido con una raíz y un árbol izquierdo derecho, pues entonces por lo menos, si es de estos, por lo menos es 1, porque hay que ir o al hijo izquierdo o al hijo derecho para ir a la hoja más lejana, y luego hay que ver la altura del hijo izquierdo, hay que ver la altura del hijo derecho, y el que sea más alto hay que sumarle ese 1, porque esa es la distancia más larga de una raíz a una hoja. Entonces, eso lo escribe 1, siendo la altura de un árbol binario que tiene raíz R, hijo izquierdo A1, hijo derecho A2, es 1 más, calcule la altura de A1, calcule la altura de A2 y calcule el máximo de los dos, y eso más 1 es la altura del árbol binario que yo tengo. Entonces, acabo de definir funciones, operaciones sobre mis valores que son mis árboles binarios,
y entonces ya tengo una estructura discreta que funciona. Tiene valores, tiene operaciones y yo puedo empezar a operar con ellas para resolver problemas. Entonces yo puedo resolver un problema o modelándolo con árboles o cosas así y hago funciones sobre los árboles, las hago recursivas así y luego pruebo propiedades sobre ellas para probar que esas funciones están respondiendo a lo que yo quiero. Entonces, en este caso, por ejemplo, para ese árbol A que hay ahí, la raíz de A, si yo hiciera que la raíz de A, eso me daría el 8. Si yo quisiera saber quién es el hijo izquierdo de A, me daría el 5 flechita, hoja 3 y hoja 7. Y si quiero saber el derecho, me daría la hoja que tiene solo 10. Y si quiero saber cuántos nodos tiene A, pues entonces lo empiezo a calcular. Es 1 más el número de nodos del hijo izquierdo más el número de nodos del hijo derecho. El número de nodos del hijo izquierdo sería 1 más el de izquierdo y el derecho, que darían 1 y 1, que daría 3. Eso daría 1 más 3 más 1, daría 5. Entonces, esa función me daría 5. La altura de ese árbol, la altura de ese árbol sería 1 más el máximo de la altura del de la izquierda y la altura de la derecha. La altura del de la izquierda es 1, la altura de la derecha es 0, entonces 1 más el máximo entre 1 y 0 es igual a 2. Entonces la altura me daría 2. Y entonces ya eh, tengo mis árboles. Y así como tengo mis árboles, tengo propiedades sobre esos árboles. Por ejemplo, el número de nodos de un árbol es menor o igual que 2 veces 2 a la altura del árbol más 1 menos 1. Esa es una propiedad, pero esa propiedad hay que demostrarla. Entonces, ¿qué vimos hoy? Vimos estructuras, secuencias y árboles, cómo se definen esas estructuras y cómo por estar definidas recursivamente puedo definir las funciones sobre ellas recursivamente. Y puedo observar propiedades, pero esas propiedades tengo que demostrarlas y para demostrarlas necesito un mecanismo para demostrarlas que va a ser la inducción estructural que la vemos en la próxima clase. Entonces aquí terminamos la clase de hoy. ¿Qué queda para la